y no ha habido una planificación vial. Si bien se ha hecho un plan maestro de vialidad con el cual se han construido algunos de los pasos a desnivel que se están utilizando ahora, digo algunos porque otros se los ha tratado de improvisar en el camino. Como les digo, no es fácil. Sé que hay mucha gente que está criticando el tema del paso de la Recoleta, pero no hay espacio. En realidad, creo que lo que se ha tratado de hacer está dentro de lo previsible. Creo que ya les conté, yo hice el estudio vial contratado por el arquitecto Emilio Padilla en representación de todos los vecinos de la Recoleta. Ellos querían que yo mande un informe, pero negativo, o sea, que diga que no se puede construir ahí ese paso a desnivel, no querían que se modifiquen las vías, porque muchos de los edificios del lugar quedaban un poco afectados en cuanto a sus garajes, ingresos, etcétera, y se perdía también mucha área verde que era tradicional de la Recoleta. De todas maneras, la parte vial pues estaba dentro de lo previsible, ¿no? Y en ese pequeño estudio que hice se identificaron los problemas que había, justamente les comentaba, en los ingresos a los puentes, ¿no? Entonces, esa es la figura triste. No tenemos espacio para diseñar porque no se han planificado las cosas debidamente. Por ejemplo, para que tengan una idea muy clara, cerca al río Rocha no debería haber muchas casas, debería haber una avenida ribereña o como se llama la costanera, ¿verdad? Que esté al lado del río, ¿verdad? Como hay en todo lado, ¿sí? Sin casas muy cerca, pero han dejado una acera de 2 metros o de unos 50, no sé de cuánto es, y la calle y las casas están ahí al lado. Entonces, no se ha cuidado ciertos parámetros de control que ya habían antes, se estima, ¿no? O sea, hay casas acá que están construidas en la torrentera. Ese es el nivel de control urbano que tenemos en Cochabamba. Si ustedes se van a Villa Primero de Mayo, por ejemplo, yo he construido los defensivos en las quebradas, ¿verdad? Para que no coman los taludes, etcétera. Y uno de los defensivos, en realidad, ha servido para servir de, ha hecho de base, ¿verdad? Para el auto, para el parqueo de un señor que vive en la torrentera. Entonces, lógicamente, hemos hecho lo mejor posible para proteger al señor, o sea, está viviendo ahí ya. Entonces yo le digo, ¿está viviendo usted en la torrentera? Sí, estoy acostumbrado. Me dice, le he puesto aquí hormigoncito, he puesto piedritas, llega el agua y con esto desvío, o sea, vive en la torrentera. Entonces, bueno, tengo fotos de eso tal vez, pero como este curso se quedó sin presidente, lamentablemente no disfrutan de las mieles de tener presidente. Bueno, aquí veíamos un poco de las variaciones de estudio, las variaciones semanales, veíamos la variación mensual. Y en definitiva, es con cuál de ellas vamos a trabajar, con cuál de ellas vamos a diseñar. Bueno, si yo tuviera un control anual de tráfico, ¿verdad? Si me preguntan a mí con qué valor diseñaría, ¿verdad? Yo diseño con el valor máximo. Y lógicamente los del IBCH se matan de risa. Dicen el ingeniero Vera, pues no sabe utilizar parámetros estadísticos de control. Utiliza el mayor valor. Siempre el ingeniero Vera utiliza el mayor valor. Todos mis cálculos van con el mayor valor. Y en definitiva, es porque en realidad, y lo voy a repetir hasta que me jubile tal vez, de que no respetamos la ley de cargas. Y mientras más factor de seguridad pongamos, mejor va a funcionar la vía. Echándome un poquito de flores, no lo voy a hacer hoy día. Yo he hecho la avenida Víctor Ustaris, desde el CITE hasta Colcapirua. Hemos puesto un buen factor de seguridad, ¿verdad? Y hemos cumplido con todos los reglamentos de control. Vayan a ver cómo está esa avenida. No tiene absolutamente nada. Ha cumplido 20 años esa avenida y no tiene nada. En cambio, las paralelas, la misma Ingavi, que es de la misma fecha, la Quilman, el puente Quilman, después se han hecho bueno, un montón de avenidas, ¿no? Ya se han recapado varias veces. Entonces, tiene algo de razón, ¿verdad? Si estás construyendo, ¿verdad? Una obra de estructura, ponerle un factor si sabes que va a haber algo, hay una cierta incertidumbre en lo que va a pasar en alguno de los pisos. Por ejemplo, cuando calculé la vivienda de la familia del arquitecto Medrano, en Quillacollo, les dije cuál va a ser la carga de servicio que quieren que utilice.
Me dijeron, va a ser carga de vivienda. Esto solamente es un edificio de vivienda, no vamos a hacer nada. Bueno, entonces tú confías en lo que te está diciendo el propietario. Entonces hemos hecho con carga de vivienda, ¿verdad? Bueno, pues el señor Medrano, el hermano del arquitecto Jorge, ha decidido hacer en el último piso una discoteca. Se le ocurrió, como son arquitectos, son constructores, eliminaron todos los muros, quedaron las columnas, unieron todo el piso y decidieron una discoteca. Entonces, yo les digo, pues eso es una irresponsabilidad, ¿verdad? O sea, pero por suerte utilizo muy buenos factores. O sea, los factores que utilizo, inclusive en cálculo estructural, son un poquitito más de lo normal. Por eso mis obras son un poquitito más caras de lo normal, ¿verdad? Pero me da tranquilidad total. Han hecho una discoteca ahí arriba y el piso que está abajo pues no sufre demasiada vibración como si hubiéramos puesto un pisito solamente para vivir. ¿Se dan cuenta? Ese es el concepto de qué valores vamos a utilizar. Yo utilizo lógicamente los mayores. Bueno, tenemos gente que acaba de ingresar, les vamos a dar acceso para que sigan acá. En tema de velocidades, nuestro país no tiene educación vial. O sea, es muy divertido cuando un boliviano se va a vivir a España, por ejemplo, y es una broma que te hacen hasta los mismos bolivianos que viven en España varios años y se matan de risa, ¿no? Te dicen, estás llegando a España, pucha, en menos de 15 días pierdes tu licencia, ¿no? La policía te va a agarrar. ¿Por qué razón? Te acostumbras a incumplir las normas. Aquí no manejamos los carriles, entramos a cualquier carril. Estamos en el carril izquierdo y de repente giramos a la derecha, ¿verdad? Entonces, incumplimos las reglas. Los semáforos, bueno, sabemos que el rojo no es seguridad. Si un semáforo rojo, pues se pueden pasar los autos en rojo, ¿no? Inclusive decimos el verde es pase con precaución, porque uno puede venir, se pasan en rojo del otro lado. Las motitos que están circulando ahorita por la ciudad con pedidos ya y demás cosas, ¿no han visto en las calles cómo pasan, cómo andan? El otro día casi me atropellan esos motitos en la acera. Yo estaba caminando en la acera y el tipo me toca bocina. O sea, no hay respeto para nada. Entonces, igualmente en los carriles. El carril izquierdo es para velocidad elevada. El carril derecho es para velocidad reducida, como debería ser. Aquí vemos claramente el carril izquierdo 80 kilómetros por hora, el carril del medio 75 y el carril de la derecha 60 kilómetros por hora. Pero nosotros no respetamos estas cositas, ¿verdad? Entra una volqueta, un camión o alguien que está con su familia y le vale un pepino, entra al carril izquierdo y pasea, está paseando a 50 por hora en cualquiera de las avenidas. Tú tienes que adelantar por derecha, cosa que está totalmente prohibida. No se puede hacer adelantamiento por el carril derecho. ¿Se dan cuenta? Entonces, no tenemos una educación vial real. Y es por eso que también tenemos muchos accidentes. Mis amigos chaperos están felices, tienen clientes todos los días. Bueno, algunos conceptos de velocidad. Las velocidades instantáneas es la velocidad de un vehículo a su paso por un determinado punto o un punto de carretera o calle. El punto de velocidad instantánea. Ahí vemos un grupo que está trabajando con sus radares, ¿verdad? Haciendo controles de velocidad. La velocidad de recorrido es el resultado de dividir la distancia recorrida entre el tiempo total de viaje, ¿no? Velocidad media, ¿verdad? Para un grupo de vehículos, la suma de sus distancias recorridas divididas entre la suma de los tiempos totales de viaje. Velocidad de marcha es la velocidad crucero, dividir la distancia recorrida entre el tiempo durante el cual el vehículo estuvo en movimiento. La velocidad media de marcha, el mismo concepto, ¿verdad? Cuando no tengamos velocidad de marcha, pues se toma los valores teóricos del 85 y 95% los percentiles de la velocidad de diseño en la vía. O sea, un semáforo lo toma en cuenta, ¿verdad? En cambio,
Cuando hablamos de velocidad de marcha, se descontará todos los tiempos detenidos, o sea, por cualquier causa, ¿no? Solamente se toma en cuenta la velocidad de marcha. Bueno, norma boliviana dice velocidad de proyecto, velocidad específica, velocidad de operación y velocidad percentil 85. Bueno, dice revisar la norma. De todas maneras, cuando toquemos un poco las velocidades de diseño, cuando estemos diseñando la siguiente, no, pues esta semana ya nos toca, el día jueves vamos a diseñar curvas, les voy a explicar con lujo de detalles nuestras velocidades de acuerdo a la norma boliviana. ¿Bien? Bueno, vamos a cerrar la sesión y estamos en hora, creo, para que no nos interrumpan. La capacidad vial y nivel de servicio. Ya habíamos hablado un poquitito de esto, habíamos adelantado, ¿sí? ¿Cuál es la demanda de tránsito? Todos los proyectos quieren pasar por un punto en un cierto momento. ¿Cuál es la oferta? Los que pueden pasar. Esa es la realidad. Entonces, usualmente se presenta que la demanda es mayor a la oferta y se presenta la congestión, ¿no? La congestión puede ser de dos tipos. Puede ser una congestión accidental o puede ser una congestión sistemática. ¿Cuándo es accidental? Hoy día vi una congestión accidental cuando venía a mi casa, porque un rodillo compactador de la alcaldía, que debe ser trasladado, pues la alcaldía tiene unas chatas especiales para subir los rodillos, ¿verdad? Y llevarlos a un lugar. El rodillo estaba circulando por la ciudad a 5 kilómetros por hora, ¿verdad? Entonces ocupó un carril de la avenida y ese carril estaba absolutamente trancado y todo el mundo quería como loco invadir el siguiente carril, el carril de al lado de la avenida para pasar. Entonces es una congestión accidental, ¿no? O por un auto que se ha plantado, o falló la mecánica, cualquier cosa, ¿verdad? O un accidente. Pero la sistemática es la que ocurre todos los días. Es decir, 8 de la mañana todos están yendo al trabajo y automáticamente comenzamos a congestionar la vía. La cantidad de autos es demasiado grande, no tienen por dónde pasar y comienzan a pasar lentamente. Bueno, entonces eso define la capacidad. Pues la capacidad, pues la mayor cantidad de vehículos que pueden pasar por un tramo de vía en un determinado tiempo, ¿no? No pueden pasar más, tienen que esperar. Y en función a eso se va definiendo el nivel de servicio que se va a brindar en nuestro proyecto. Ese nivel de servicio va desde la A hasta la F, ¿no? Entonces, se definen según estos elementos, ¿no? El flujo libre, cuando los vehículos circulan libremente. Puedes ir adelante, puedes ir a los lados, puedes cambiar de carril sin problema. Luego viene el flujo restringido, cuando ya comenzamos a bajar la velocidad y no podemos ir lateralmente y la velocidad se ha reducido. El flujo forzado es ya cuando estamos trancados por delante y lateralmente, pero todavía se puede avanzar. Pero luego llega el flujo congestionado. El flujo congestionado es cuando estamos andando entre primera y segunda, ¿verdad? Neutro. Primera, segunda, y vamos calentando el motor, vamos quemando combustible, etcétera. Y ahí está el nivel de servicio, ¿no? La velocidad en kilómetros por hora comienza lentamente a caer hasta llegar al nivel F, que es ahogado. Según esto, tenemos las capacidades viales y nivel de servicio. Entonces, tenemos un nivel de servicio A, por ejemplo, cuando tenemos un flujo absolutamente libre. El nivel de servicio B, un flujo estable, ¿verdad? Casi no se notan los autos. El nivel de servicio C ya comienza a restringir un poquito. Ya hay cierta interacción con vehículos que están al lado mío, adelante, atrás, etcétera. El nivel de servicio D ya tenemos mucha densidad vehicular, pero todavía seguimos moviéndonos. A partir del E ya comenzamos a reducir velocidad, comenzamos a bajar caja. Estamos entre cuarta, tercera, nivel de servicio F ya estamos entrando a segunda y finalmente el ahogado F, perdón, estamos absolutamente trancados entre primera y segunda. Ahí vemos las imágenes, ¿no? El nivel de servicio A la izquierda vemos muy pocos autos y el auto puede ir hacia adelante, decíamos, hacia los lados, ¿verdad? Sin mayor problema.
En el nivel de servicio B todavía se puede, pero hay cierta restricción. Puedo ir a la velocidad que yo quiera, puedo invadir carril izquierdo o derecho, puedo cruzar, no debemos invadir, ¿no? En el nivel de servicio C ya comienzo a verme restringido y mi velocidad ya depende un poco del que está adelante mío. Pero todavía podría tratar de ir un poco izquierda, derecha, poco, ya no tanto como antes. En el nivel de servicio D ya no puedo ir hacia adelante, hacia los lados, ya dependo netamente y la velocidad se ha reducido. Entonces ya en nivel de servicio E y F tenemos niveles de tráfico ahogado. Permítanme cerrar la puerta, se me están entrando los zancudos. Y me cerré muy tarde, ya son las 7, desde las 6. Y más adelante el mercado central. Entonces todos pasan por el mercado central y por la universidad. Entonces, esa es la figura. Lamentablemente tenemos un tren metropolitano. Están trancados todos los camiones en ese lugar. Camiones de velocidad. Bueno, ¿cuál es la función de una carretera? La clasificación funcional las divide en arteriales, colectoras y locales. Las arteriales, lógicamente, si las vamos a dividir, son, pues, es un dibujo real. Cochabamba, Santa Cruz, una arterial. Las colectoras son las que están en este sentido, que van colectando de pequeños pueblos, y las locales, que son estas de acá. Entonces, más o menos así se van dividiendo las vías en nuestro país. Entonces, en función de eso también las clasificamos, ¿no? Ahí vemos un sistema vial urbano, un poco más razonable. Y en la parte urbana queda más claro como avenidas principales, avenidas secundarias y las calles vienen a ser las locales. Igualmente, decía, vamos a ir viendo paralelamente la parte vial urbana y la parte vial rural, porque nadie más les enseña y bueno, alguito vamos a aprender de eso, porque muchos de ustedes van a trabajar en las alcaldías, generalmente comenzamos nuestras carreras en las alcaldías y hay que mejorar un poco de las vías urbanas y rurales. Entonces ahí están las autopistas, arterias mayores, arteriales menores, calles colectoras, calles locales. Entonces, en función a eso tenemos la movilidad, ¿verdad? ¿Cuánto de movilidad? Las autopistas son lógicamente las que presentan mayor movilidad y a partir de ahí ya se comienza a reducir las velocidades y la restricción, se comienza a aumentar la restricción. Bueno, la seguridad vial, ¿qué es lo que pretende la seguridad vial? Decíamos seguridad para el usuario y la comunidad adyacente, ¿no? En base a eso decíamos definir cruces permitidos, definir la señalización, definir geometría peligrosa y definir estructuras peligrosas. Eh, ¿Cuál es la relación vial, la relación entre seguridad vial, accidentalidad y lineamientos de diseño geométrico? Bueno, dice que en la fase 1 debemos hacer una consulta bibliográfica. Antecedentes que correlacionen colisiones de tránsito. Voy a poner el marcadorcito, el punterito láser. Antecedentes de correlación en colisiones de tránsito y el trazado geométrico en diferentes. Es la fase 1. La fase 2, topografía. Desarrollar el análisis de las características geométricas del lugar.
La fase 3, un inventario de accidentes. Consultar bases de datos y medios de comunicación, conocer las características de los accidentes. Un compañero de ustedes presentó una tesis de accidentes en Cochabamba. Fue muy interesante, de verdad, pero había unas pequeñas falencias en la tesis que se las quisimos apuntalar al postulante. Creo que es de los pocos postulantes que he visto en la universidad bastante soberbio y bastante seguro de sí mismo, aunque esa seguridad pues demostraba totalmente lo contrario. Creo que la mayoría de los tesistas, cuando he sido yo tribunal al menos o tutor, cuando les hice alguna observación o puntualización, en la mayoría de los casos lo que hacíamos era, bueno, me hacían caso a ciegas, que tampoco es lo correcto. No quiero que sean un caballo cochero, ¿no? O una oveja que me haga caso a ciegas, ¿no? Mínimamente, si te digo hay que hacer este análisis, pues analízalo como ya profesional y me puedes plantear que no es correcto. O sea, que habría que analizar por otro lado, tal vez, ¿verdad? O sea, lo peor sería que yo me enoje. O sea, como tutor, pues no soy Dios tampoco. Entonces, pero con esta tesis me voy a qué lado, me voy porque habló de accidentes y en una fase de accidentes le dije que él estaba equivocado. Y él me respondió claramente y dijo, no, no estoy equivocado, estoy en lo correcto. Bueno, digo, ok, está bien, y se quedó así. Entonces yo me puse a estudiar y el día de su defensa me fui con un documento que mostraba su error. Entonces ahí, lamentablemente, él se equivocó. Él lo que debía haber hecho es, ante una observación del tribunal, ¿verdad? Debía decir, voy a revisar. O sea, no puedes decir estoy en lo correcto 100%. Y si estás en lo correcto 100%, busca bibliografía que te muestre que estás 100% en lo correcto. Me acordé de eso porque en realidad quiero invitar a que sigan haciendo tesis de estas cosas, ¿verdad? Este muchacho hizo una tesis muy interesante, cometió un pequeño errorcito y su error al final no fue la mala investigación, sino fue la soberbia de creer que lo que ya había hecho era absolutamente lo correcto y pues no era así. La fase 4, visitas de campo. Localizar los puntos críticos determinados a partir de los datos de accidentalidad. La fase 5, un análisis correlacional. Identificar las correlaciones entre accidentes de tránsito y las características geométricas de la vía. O sea, ¿será culpable la característica geométrica para el accidente? ¿No? Y finalmente, establecer los resultados y las conclusiones para ver cuál va a ser la alternativa de solución. La alternativa de solución más sencilla podría ser poner un semáforo, por ejemplo. O sea, no vas a destrozar toda la geometría o vas a hacer algo diferente. Por ejemplo, acá, en este lugar, es un lugar de Colombia, si no me equivoco, les pido mil disculpas, no he colocado la fuente. Es un cruce peligroso. Pero fíjense, han intentado con semáforo. Primero, imagino, han puesto este señal de pare, cruce peligroso. Han puesto una más aquí atrás por si acaso de pare. Han puesto un semáforo. O sea, ni así. O sea, todos los autos se iban colisionando. Y lo que me sorprende es que no hay objetos que impidan la visual. Es como el choque que ha habido en el Salar de Uyuni. El Salar de Uyuni es tan grande, pero es tan grande. Yo digo, ¿cómo es posible que choquen los autos en el Salar? Aquí ha habido un choque espectacularmente fuerte, igual de noche todavía cuando tienes tus luces, en el aeropuerto. Se han chocado en la pista de aterrizaje. Entonces, también es parte del conductor, ¿verdad? Tener un poco de cuidado. Aquí tenemos igual cruces. Hay que analizar cuál es el grado de peligrosidad que puede tener un cruce, ¿sí? Y ver de qué manera podemos mejorar. ¿Cómo sería la señalización? En estos cruces, y bueno, vemos aquí cebras para que pueda cruzar el peatón. Hay semáforos peatonales. Entonces depende mucho de la educación. Hoy día venía a dar clases, pasé por la Recoleta, ¿verdad? Donde hay un semáforo que apretan un botoncito, ¿verdad? Y pasan, la gente pasa, es un botoncito para que pasen los peatones. Y yo estaba en el carril izquierdo y en el derecho venía un trufi y se prendió la luz roja. Entonces yo sé que esa luz se está prendiendo porque un peatón apretó el botón. No se veía a nadie porque había unos taxis parados, que además no debían estar ahí los taxis, pero al Trufi le valió. Al Trufi le valió
el semáforo rojo, se pasó y justo apareció detrás del taxi un muchacho en bicicleta. Entonces, ha tenido que frenar, por suerte, no ha atropellado al ciclista, pero estaba pasándose en rojo el trufi. El ciclista estaba en verde. Entonces, hay este tipo de situaciones, ¿verdad? Donde el peatón tiene preferencia. Y las leyes, lamentablemente, no están castigando a los choferes como deberían. Si el chofer ha pasado en rojo y ha atropellado a un ciclista y lo ha matado en la vía, eso es homicidio. Tiene que ir 30 años preso. Debería inculparse como homicidio, pero no se inculpa como homicidio, se inculpa como accidente de tráfico, ¿verdad? Y lo que he escuchado en conciliación, porque le han atropellado a la mamá de una amiga, de una muy buena amiga. El tránsito decía, ¿acaso ha salido con ganas de matar el chofer? Entonces, pues claro, no ha salido con ganas de matar, pero en realidad, si te pasas en rojo, es como salir con un revólver y disparar a todo el mundo. No ha salido con ganas de matar, ha salido con ganas de disparar su revólver nomás. Solo quiere disparar su revólver, no ha salido con ganas de matar. ¿Se dan cuenta? Esa sería la explicación lógica. Disparaba nomás a todo lado, pero él no quería matar a nadie. Estaba disparando en la Recoleta. Bueno, la señalización. ¿Será que la señalización ayuda, confunde? Bueno, aquí dice vehículo en cruce, vehículo en cruzamiento, está en dos idiomas. Esto está en una zona fronteriza entre Paraguay y Brasil. Entonces, por eso está con dos idiomas, por si acaso, pero se entiende. Vehículo en cruce, vehículo en cruzamiento, es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Pero lo han puesto en dos idiomas por si acaso, ¿no? Entonces, hay lugares que tienen un riesgo y están señalizados. Debemos responder a las señales y frenar donde nos pide frenar. Aquí tenemos señal de curva peligrosa a 500 metros, ¿verdad? Le estamos avisando al conductor medio kilómetro porque esta es una recta muy larga, entonces podría tener un accidente muy serio. Curva peligrosa adicional, que es a la izquierda además, pero se le avisa. Esta señal es de Bolivia, curva peligrosa, se le está avisando al conductor. Tenemos también estas cositas. Esta es geometría peligrosa, este es el camino Potosí-Tarija, si no me equivoco. Pavimento rígido. Entonces, estas curvitas requieren de tener cuidado. O sea, no puedo entrar a mucha velocidad. Tenemos zonas peligrosas con nieve, ¿verdad? Cuando trancan aquí la vía en bombeo, dicen no puedes subir, está nevando ahí arriba. Ni modo, pues tienes que volver. Una vez yo pasé, le dije al policía, trabajo aquí cerquita, en el kilómetro 111, estoy llevando víveres y todo eso, tengo que entrar. Y el policía me dijo, bueno, es su responsabilidad, bajo su responsabilidad. Estaba con un ayudante, entonces nos sacamos una foto muy bonita porque intentaba llegar y de repente vimos todo blanquito, no se veía por dónde era el camino, no sabíamos por dónde ir. Le digo, ¿por dónde vamos? Mira, no hay camino, no se ve, todo era blanquito, ¿no? No se veía dónde era el camino. Nos sacamos una foto muy bonita y media vuelta. Aquí vemos caminos, ¿verdad? Que son peligrosos. Fíjense acá, si esta bajada el conductor no va a frenar, se va a pasar recto, pues. O sea, le va a dar directo por el cerro hasta la siguiente curva. Entonces, es complicado. Tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en estos caminitos, que son angostitos y todo eso, no tienen defensivos en las curvas. Los caminos no traen, cuando se pavimenta recién se ponen defensivos en las curvas. Entonces, acá el auto puede pasarse directamente. Entonces, lo que yo les recomiendo acá cuando hagan este tipo de caminos es revegetar, poner árboles acá. Esos árboles de alguna manera pueden salvar la vida de alguien que se pueda pasar. Tengo una pregunta. Juan Ariel, ¿no me puedes escuchar? ¿El resto me escucha? Sí, que se lo escucha normal. Perfecto, no sé qué pasó, Juan Ariel, revisa tu computadora, tu celular, por favor. Bueno, este es el angosto de Tarija. Este es un paseo que se llama justamente el angosto, porque es angostito, ¿sí? Es el angosto de Tarija.
Otro concepto en carreteras es el tema de las estructuras peligrosas, ¿no? Esto de acá no había ninguna necesidad de mantener. Yo soy un enemigo de dejar este tipo de estructuras en medio del camino. Y les digo por qué. Yo he viajado mucho, me gusta mucho viajar y sigo viajando. Todos los años viajo bastante, me gusta ir a las carreteras, soy consultor de carreteras, si bien ya no trabajo en construcción de carreteras hace unos años atrás, trabajo en diseño, me gusta diseñar, soy consultor, me invitan a muchos proyectos y viajo con mucha alegría, a, aunque te paguen muy poquitito, ¿verdad? Porque me gusta viajar. Entonces voy a ver proyectos y pues, en este proyecto, si me hubieran llamado, porque no me llamaron de este, les hubiera pedido que no hagan esto. Cuando hicimos la ampliación de un puente en el Chapare, me dijeron, queremos mantener este lado del puente, como está ahorita esto, querían hacer que el puente antiguo esté a la izquierda y hacer un puente nuevo a la derecha. Le dije, no hay necesidad, podemos cortar esta parte del puente, o sea, cortar todo este barandado de acá, no es tampoco tan caro, ¿verdad? Y el nuevo puente lo vamos a poner acá con una junta de construcción, ¿verdad? Hacemos un nuevo puente hasta este lado, ¿verdad? Entonces va a ser un puente completito, un puente y no va a tener esta estructura del medio. Se puede hacer, no es cosa del otro mundo, se puede construir, ¿verdad? Y bueno, y al final si estuviera muy viejito el puente, o crees que no puedes vincularlo, o crees que no puedes cortar acá esta parte de la losita, o la armadura es muy gruesa, muy dura, demolemos todo. Yo prefiero demoler este pedazo de puente que es chiquitito, además, y hacer un puente completo nuevo, a dejar esta estructura peligrosa acá, que por más que tenga señalización, por más que le pongamos acá estas tachas en el suelo y demás, y como les decía, he viajado mucho, 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 y nos da sueño al conducir, ¿verdad? Tenemos sueño al conducir. Y de noche estas cosas no se notan mucho, no se notan mucho. Esta pinturita de aquí a veces no es tan reflectante como uno quisiera, pero bueno, se pueden poner muchas cosas, pero yo honestamente les digo, en mi criterio personal, cuando hago consultoría de carreteras, ahora estamos pensando en entrar en una supervisión, a ver, ojalá nos salga bien. Entonces, en este caso, con la supervisión, esas cosas yo no permito hacer. Directamente hacemos un diseño nuevo, ¿verdad? Para evitar cualquier tipo de accidentes. Esta zanja de acá, pues casi me cuesta la vida, ¿no? Esta zanja casi me costó la vida. O sea, me he entrado en esta zanja en moto y pues, casi me cuesta la vida. Se parecería a una zanja chiquitita, pero no, es una zanja profunda, ¿verdad? Perdí el control de la moto, me salí y me entré a la zanja. No debería haber este tipo de cosas tampoco en carreteras. Si va a ser una cuneta, es una cuneta bonita. Si hay erosiones, ¿verdad? Claro, me dirán ustedes, esto no está pavimentado todavía, es correcto. Como no está pavimentado, lamentablemente hay que tener mucho cuidado, pero no se olviden que se paga mantenimiento vial en todas las vías. Entonces, esto está recién perfiladito, fíjense, está muy bonita la vía, está bien perfiladita, está bien cuidadita. Pero esta zanja de aquí debían mejorarla un poquitito, ampliar, darle una forma correcta, ¿verdad? Se puede hacer con equipo pesado, con motonivelador, etc. Bueno, es otro de los viajes que hicimos y acá encontramos, pues, lamentablemente que las vías eran de 4 metritos de ancho, ¿no? Súper angostitas. Y este es un puente nuevito. Este es un puente nuevito que tiene 4 metros de ancho. 4 metros de ancho. O sea, seguimos construyendo obras, ¿verdad? Con cierto grado de peligrosidad. Cierto, acá tuvimos un pinchazo, ¿verdad? Un amigo pinchó su moto, se quedó plantado. Entonces dijimos, no, tranquilo, que llegue un camión, lo cargamos al camión y se la lleva tu moto al siguiente pueblo. Ahí parchamos todo, porque en realidad reventó su llanta, tenía un corte. Pues llega el camión y te lleva la moto y tranquilo, ¿no? Pues no pasó nunca un camión en todo el día. Tuvimos que pernoctar ahí, el día siguiente pasó un taxi. Tuvimos que rogarle al taxi para meter su moto en el asiento de atrás, acomodar un poco como sea. Era por suerte vagonetita, de esas que se abren atrás, ¿no? Si era un autito, chao. Por suerte era vagonetita. Entonces son experiencias de vida, ¿no? Y ahí justamente es lo que no pasan autos.
Y esa es la justificación técnica que nos dan los de pues, el ABC o Servicio de Caminos, que dicen, pues no pasan autos, por eso es de 4 de ancho. Muy bien. Preguntas hasta acá. Hemos terminado factores operativos. Dije, Y adelante. de este puente que estaba mostrando, eh, digamos, cuando ese puente estaba hecho no hace mucho tiempo, como se ha proyectado una nueva vía, no te permite destruir ese, como te puedes pasa, como pasa manos de hormigón por el tema de que no ha cumplido el tiempo de vida de uso. Normalmente así no, con nuevos proyectos no te permiten destruir lo anterior. No, en realidad eso no es tan correcto porque el puente que hemos cortado es el puente sobre el río Magareños en el Chapare y era un puente relativamente joven, era un puente nuevo. Entonces sí, puedes cortarlo, o sea, para evitar, digamos, este tipo de accidentes. El cálculo estructural lo hizo el ingeniero Manuel Leoni, ¿verdad? Él fue al lugar conmigo, vimos el puente, se analizó para ver si el puente estaba en buenas condiciones y sí, estaba en perfectas condiciones, un puente nuevo. Entonces se hizo el diseño para poder cortarlo y quien ha financiado esto ha sido la ABC. Entonces sí se puede hacer. Ahora, como te digo, eh, si hubiera inclusive una norma, mediante una adenda técnica se pueden hacer muchas modificaciones en las obras. O sea, al final el propietario, el representante del propietario es el supervisor y tiene toda la posibilidad de hacer cosas. Ahora, si es que en la norma específicamente dice, me gustaría que analicemos eso, pero se puede hacer una adenda técnica. En una adenda técnica tú vas a poner, se van a reunir todos los interesados, inclusive los beneficiarios, ¿verdad? Y con esa adenda técnica, pues todos firmamos, somos responsables todos de lo que estamos haciendo y se puede mejorar y se puede arreglar esta situación. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta tenemos? Bueno, si no hay preguntas, entramos a los factores físicos. Eso más vamos a hacer el día de hoy. Y el día jueves vamos a hacer curvas horizontales para continuar nuestro avance. Bueno, esto va a ser relativamente rápido porque muchas de estas cosas ya las hemos hablado. El tema de factor físico es más fácil de entender. La topografía era el número uno, ¿verdad? La geología, número dos. Hemos hablado también de geología. Vamos a repetir algunos puntos, perdón. El clima, ¿verdad? Tres. Hemos hablado de hidrografía también. Hemos hablado de suelos, ¿sí? Y ecosistema. Creo que hemos hablado ya de todos esos elementos cuando estábamos empezando nuestros trazos, ¿se acuerdan? Pero bueno, vamos a ir tocando algunos detalles. Primero, las características del terreno, ¿sí? Entonces, hemos dicho que los terrenos pueden ser planos, ondulados, accidentados, ¿sí? Entonces, en función a esto, tengo que analizar qué decisiones voy a tomar. Ahí tengo terreno plano, terreno ondulado y terreno montañoso, ¿verdad? O accidentado, si quieren ustedes. Ahí está una de las gráficas que quería mostrarles hace tiempo, ¿verdad? Esta es la variante que se hizo en el puente Sacramento-Puente Arce. En esta carretera yo fui consultor, pero al final, lamentablemente, fui consultor de la peor parte. O sea, yo soy perito del Colegio de Ingenieros Civiles, de la Sociedad de Ingenieros en pavimentos rígidos, ¿no? Eh, y justamente me llamaron para que haga un peritaje de esta vía. Me ha dado mucha tristeza. El día que llegué a hacer el peritaje le estaban rematando sus equipos a la empresa constructora. Entonces eso no le gusta a nadie. Hay gente que se divierte con esas cosas, pero al menos yo no. Y me da mucha tristeza el fracaso